Buen día, el día de hoy vamos a entender el modelo Daisy World. Nosotros somos Edison Ortiz, Carolina González, Julián Torrijos, Francisco León y Rafael Chaparro. Ahora entendamos mejor cómo funciona el modelo de Daisy World o el mundo de las margaritas con el siguiente video de Goddard, NASA Space Flight Center. Esta es una imagen sencilla de un mundo ideal. Este es el mundo de las margaritas, un lugar habitado solo por dos especies, margaritas blancas y margaritas negras. En un principio, la atmósfera en el planeta de las margaritas es fría, temperaturas que a su vez son ideales para el crecimiento de las margaritas negras, razón por la cual la población de las margaritas crece significativamente, absorben el calor del espacio y calientan el pequeño planeta. Pero ahora está muy caliente para que sobrevivan las margaritas negras. Sin embargo, este es el clima ideal para que las margaritas blancas florezcan y se expandan, mientras el planeta se cubre con más y más margaritas blancas, las cuales reflejan y retornan la energía hacia el espacio. Energía conocida como albedo. Entre mayor sea la energía reflejada, mayor será el porcentaje de albedo. Podemos pensar en el albedo como el porcentaje de radiación que refleja una superficie. Por ejemplo, el albedo de un espejo perfecto será del 100%. Si tuviéramos un cuerpo completamente negro, el albedo será de 0%. O si en cambio tuviéramos un mundo acuático, el albedo será alrededor de un 20%. Bien, ahora las margaritas blancas enfrían el planeta, condición favorable para que las margaritas negras crezcan nuevamente. Y de esta manera podemos regresar al punto donde todo empezó. Las margaritas negras han crecido nuevamente. Estas calientan nuevamente el planeta, por consiguiente mueren, y las margaritas blancas crecen nuevamente. Y entonces reflejan la energía, luego mueren y así sucesivamente. En el transcurso del tiempo, en un rango indeterminado de temperatura, el mundo de las margaritas permanece resiliente. Ello hace posible que las margaritas coexistan. Por supuesto, este es un mundo ideal. Un mundo donde no hay variables como la rotación, las estaciones, enfermedades o seres humanos. Este modelo ilustra cómo una condición ambiental puede causar un cambio sobre otra condición ambiental, que consecuentemente produce un cambio en la condición inicial. Esto es lo que llamamos un lazo de control por retroalimentación, mejor conocido como un feedback loop. El modelo del mundo de las margaritas es un ejemplo de un lazo de control por retroalimentación negativa, porque el primer cambio del clima se ha producido por la combinación entre las margaritas negras y las blancas. Este fenómeno de feedback lo podemos asociar con las nubes. Diríamos que el incremento de la temperatura genera un aumento en la superficie del agua evaporada, por consiguiente la formación de más nubes. Y las nubes, en comparación con las margaritas blancas, tienen un mayor albedo, por lo cual reflejan más calor y enfrían el planeta. Cuando vemos nieve en los polos tenemos un albedo alto. En este caso podemos ver un ejemplo de feedback positivo. Cuando la temperatura aumenta, la nieve se derrite y así mayor energía es absorbida por el agua, incrementando el calentamiento hasta derretir la totalidad de la nieve presente en los polos. El mundo de las margaritas es mucho más simple que nuestro planeta. Sin embargo, esto nos enseña que la conservación de la población en la Tierra requiere de un delicado balance entre organismos y un indicado rango de condiciones ambientales. El modelo Daisy World es un ejemplo ilustrado del rol potencial de la biosfera en el control del clima local y global, usando como herramienta de evaluación la variación de la temperatura en relación a la población de margaritas blancas y negras en el planeta. El modelo está basado en 6 suposiciones, las cuales se usan para establecer las relaciones matemáticas que fundamentan el algoritmo. La primera suposición está relacionada con la cantidad de tierra disponible. Es necesario suponer que la velocidad de cambio en la población de las dos especies depende de la velocidad de nacimiento y muerte de las margaritas,
y de la cantidad de tierra fértil disponible. De esta forma, se usa una ecuación en la cual X representa la cantidad de tierra fértil disponible, P es la proporción de tierra disponible para el crecimiento de las margaritas y A sub B y A sub W representan el área ocupada por las margaritas negras y blancas. Se toman por defecto valores de A sub B y A sub W iguales a 0.2 y P igual a 1. El albedo es el porcentaje de radiación que refleja una superficie con respecto a la radiación que incide sobre ella. El albedo total se define en la ecuación como la sumatoria de los albedos de la fracción de tierra disponible y los albedos de fracción de tierra ocupada por margaritas negras y blancas. Por defecto, se toman valores de albedo para el suelo de A sub G de 0.5, A sub B de 0.25 y A sub W de 0.75. La temperatura del planeta depende de la luminosidad del Sol y del albedo total. Matemáticamente se expresa como un promedio y está dado por la siguiente ecuación, donde T sub E es el promedio de la temperatura global. S es una constante solar relacionada con la energía del Sol con un valor de 1000. L es la luminosidad solar, la cual varía entre 0.5 y 0.002. Y S es la constante de Stefan-Boltzmann con un valor de 5.67 por 10 a la 8. La temperatura local depende de la diferencia entre el albedo local y el albedo global, así como de la temperatura global. Las ecuaciones describen la temperatura de las margaritas, donde T sub B es la temperatura de las margaritas negras, T sub W es la temperatura de las margaritas blancas y Q es la constante usada para calcular la temperatura local en función del albedo, cuyo valor se toma como 20. El crecimiento de las margaritas depende de la variación en la temperatura, cuyo rango óptimo se encuentra entre 5 y 40 grados centígrados con un pico máximo a 22 grados centígrados. En las ecuaciones, B sub B describe el crecimiento de las margaritas negras, B sub W el crecimiento de las margaritas blancas. 1 y 0.03265 son constantes implicadas en el crecimiento a los rangos de temperatura establecidos. El cambio en el área ocupada por las margaritas negras y blancas está dada por la velocidad de muerte de las margaritas en el tiempo. La ecuación se define como una diferencial donde A sub B es el área ocupada por las margaritas negras y A sub W es el área ocupada por las margaritas blancas y Y es la velocidad de muerte de las margaritas en el tiempo a la cual se le asigna un valor de 0,2. El área nueva ocupada por las margaritas negras y blancas está dada por la suma del área ocupada actualmente y el cambio del área de las margaritas en el tiempo. En las ecuaciones, A sub B es la nueva área ocupada por las margaritas negras y A sub W es la nueva área ocupada por las margaritas blancas. A continuación se explicará el script que desarrolla el modelo Daisy World. Daisy World ha sido desarrollado por el curso de maestría llamado Interacciones Tierra-Clima del Instituto para las Ciencias Atmosféricas y Climáticas, perteneciente al Instituto Federal Suizo de Tecnología. La codificación en MATLAB ha sido escrita por Eric Jaeger en el 2007 y posteriormente actualizada por Peter Grape en el 2013. En la línea 5 del script, la instrucción clear all borra todas las variables que se hayan introducido con anterioridad. La línea 17 muestra la instrucción fix values, que permite entrar los valores fijos del modelo. Estos valores están relacionados con la temperatura mínima, que está definida como de 5 grados centígrados más 273 para transformarlo a la escala Kelvin, la temperatura máxima que es 40 grados centígrados, que es equivalente a 393.15 Kelvin, y una temperatura ideal
en la cual se alcanzan las condiciones ideales para el crecimiento de las margaritas negras y las margaritas blancas, que es de 295.65 Kelvin. Posteriormente, se adoptan también valores fijos como el de S sub 0, que es la constante de luminosidad solar, y la constante de Boltzmann, que es nombrada como sigma, en las líneas 24 y 25. Luego, en la línea 27, se establece lo necesario para generar una interfaz gráfica para el usuario que facilita la entrada de los valores para el algoritmo. En la línea 29, el vector prompt permite nombrar las casillas para la entrada de los valores. Estos son albedo white, que significa el albedo de las margaritas blancas; area white, que es el área ocupada por las margaritas blancas; albedo black, que es el albedo de las margaritas negras; area black, que es el área ocupada por las margaritas negras; albedo barren, que es el albedo de la tierra; death rate, que es la tasa de mortandad de las margaritas; maximum steps, que es el número máximo de iteraciones; luminosity start value, que es el valor inicial de luminosidad; y luminosity stop value, que es como el valor final de luminosidad. A partir de la línea 33 y hasta la línea 34, defino los valores por defecto para la corrida del modelo con el comando defense. Luego, en la línea 35, a través de la instrucción fields, determino cómo se llamará cada una de las variables introducidas dentro del programa. Esto es el nombre con el que el programa identificará cada variable. En la línea 18 está la instrucción input igual input de LG, la cual hará que se muestre la interfaz gráfica. Allí se nombra el vector, el título de la ventana, el número de columnas de datos que tendrá la interfaz y, por último, la palabra defense, que indica que se mostrarán los valores establecidos anteriormente por defecto. Cuando el usuario decide cancelar la corrida mediante cancel, se da la instrucción que el programa convierta los datos numéricos de las variables en texto, y esto no permitirá que el programa corra. Esto está escrito en la línea 39. En la línea 40 del script, el comando input hace que se introduzcan las variables con los respectivos valores, dados a través de la interfaz gráfica del usuario, y permite ver el mensaje que dice que el programa está corriendo. Luego de introducir las variables, lo que nosotros vamos a hacer es resolver todas las ecuaciones al mismo tiempo del modelo empleando los siguientes comandos. Primero vamos a establecer una variable iterativa j, la cual va a cambiar dependiendo de nuestra variación entre el flujo mínimo y el flujo máximo que nosotros hemos introducido en nuestra interfaz gráfica. Enseguida, lo que nosotros vamos a establecer son los parámetros de control de área, es decir, vamos a definir que cuando nosotros definamos en el algoritmo una variable de entrada de área de 0 en las margaritas blancas o negras, nos vamos a tomar con un valor de 0. En dado caso, si nosotros introducimos un área menor a 0.01, en cualquiera de los dos casos, nuestro algoritmo va a tomar como mínimo 0.01. Con los valores de área iniciales establecidos podemos calcular el área ocupada por la Tierra, que es básicamente el área que ocupa en porcentaje el suelo sin las áreas ocupadas por las margaritas blancas y las margaritas negras. En el siguiente comando, lo que nosotros hacemos es establecer una suposición inicial de los cambios de área a través del tiempo, que es lo que nosotros vamos a llamar de área black old and de área white old, y los vamos a establecer con un valor de 0. Y aquí en este momento nosotros empezamos a buscar una resolución numérica a estas derivadas. Para resolver estas ecuaciones se establece una iteración i igual a 1 que no puede ser superior a la que nosotros establecemos
en el interfaz gráfico de máximo del límite de convergencia que hemos denominado inmaxconv. Luego de eso, nosotros recurrimos a resolver las ecuaciones. Primero encontramos con los valores iniciales el albedo del planeta, que se describe en estas dos líneas y que fue presentado en las diapositivas anteriores con los valores iniciales. Adicionalmente, con los valores iniciales nosotros calculamos la temperatura del planeta. Luego de determinar la temperatura del planeta, procedemos a calcular las temperaturas locales de las margaritas blancas y negras a partir de las ecuaciones que relacionan sus albedos con el albedo externo y la constante de insolación Q. Luego de determinar las temperaturas locales, establecemos por medio de los condicionales si se establece que se cumpla que las temperaturas locales estén entre 5 grados y 40 grados centígrados para establecer un valor de tasa de natalidad para cada una de las margaritas. En dado caso que no se cumpla esta condición, esta tasa de crecimiento de margaritas será 0 para los casos en los cuales las temperaturas se salgan fuera del rango. Si ustedes recuerdan la variable iterativa j, esta nos permite ir almacenando en vectores los resultados que nosotros vayamos obteniendo. En la primera iteración nosotros vamos a almacenar en estos vectores que vemos acá los primeros resultados de la área de ocupación de las margaritas blancas, negras, la ocupación del suelo y la temperatura del planeta. Siguiendo con el paso 6 de este algoritmo, se calculan las tasas de cambio de las áreas de las margaritas blancas y negras como función de la tasa de natalidad por el área ocupada en el suelo menos la tasa de crecimiento. Al calcular estos cambios de área para las margaritas negras y las margaritas blancas, los comparamos con los que establecimos inicialmente como old y les aplicamos un criterio de convergencia. Este criterio nos ayuda para determinar si realmente estamos determinando la derivada que estamos buscando. Si este criterio se cumple, el área nueva ocupada por cada una de las margaritas será igual al área que ocupaba antes en la iteración anterior con el área que hemos determinado que cumple los criterios de convergencia. Y al haber convergido la determinación de la derivada, nosotros no tenemos la necesidad de hacer más iteraciones en i, por lo cual el algoritmo se detiene con el comando break. Pero si el algoritmo determina que esa área, ese cambio de área que nosotros determinamos no cumple con los criterios establecidos de convergencia, lo que nosotros vamos a hacer es que nuestros nuevos cambios de área para compararlo van a ser los que nosotros determinamos y establecemos una nueva iteración, que es lo que significa este i más 1. Este ciclo se va a repetir hasta que el criterio de convergencia se cumpla o hasta que se alcance el número máximo de iteraciones definidas por el usuario. Al encontrar esta convergencia, cambiamos el valor del flux y al cambiarlo, j toma un valor de j más 1. Esta es la forma como se calcula en cada uno de los pasos determinados por el usuario las áreas ocupadas por las margaritas y las temperaturas del planeta. En la línea 191 del script, mediante la instrucción figure, se generan las gráficas. En la línea 192 se da la instrucción h = subplot, la cual permite que se generen dos gráficas, mostradas en dos filas y una columna.
Posteriormente, en la fila 193 se describen los vectores a graficar. Luego, en la fila 197 se introduce la leyenda que llevará las gráficas mediante la instrucción legend, el rótulo del eje Y, que en este caso es el área en porcentaje, y el rótulo del eje X, que es la luminosidad solar. Por último, en la línea 201 se da nuevamente la instrucción h igual subplot para que se genere una segunda gráfica, en la que se muestra la temperatura global en grados centígrados versus la luminosidad solar. Una vez explicado el contexto general, el componente matemático y el desarrollo del script para Daisy World, incluyendo la interfaz de alimentación de datos y generación de gráficas, pasamos a desarrollar una serie de ejercicios de análisis de este sencillo modelo. El primer ejercicio me pide que iguale los valores del albedo de las margaritas con el valor del albedo de la Tierra. Para esto, corro el script e igualo los valores del albedo de las margaritas al valor del albedo de la Tierra, que es 0.5. La gráfica que se genera me permite observar que hay un crecimiento simultáneo de las margaritas blancas y las margaritas negras a partir del inicio de la temperatura del rango óptimo de desarrollo y posterior decrecimiento. Esto me produce una compensación o una neutralización del efecto sobre la temperatura media global, es decir, no hay una retroalimentación. Esta situación la podemos verificar en la gráfica inferior, en la que no observamos ningún corte o resalto en la tendencia de la temperatura. El segundo ejercicio me pide que considere únicamente la población de margaritas negras. Para esto, corro nuevamente el script y en la ventana de alimentación de datos reemplazo el área de margaritas blancas por 0. La gráfica resultante me permite observar que una vez alcanzada la temperatura mínima del rango óptimo de desarrollo, la población de margaritas negras se dispara, lo que aumenta la absorción de la radiación solar y genera un calentamiento global cercano a los 20 grados centígrados, que no tiene compensación ya que no hay margaritas blancas que enfríen el ambiente. Posteriormente, el decrecimiento de la población de margaritas negras por rata de mortalidad y porque se excede el rango de temperatura para el desarrollo óptimo me brinda un periodo o un rango de estabilidad térmica, el cual se rompe una vez empieza a prevalecer la tendencia natural de la temperatura global. El tercer ejercicio me pide que ahora solo se considere la población de margaritas blancas. Corro el script y en la ventana de alimentación de datos reemplazo el área para margaritas negras por 0. La gráfica resultante me permite deducir que las margaritas blancas requieren de mayores valores de luminosidad y de mayor temperatura para iniciar su desarrollo, el cual es mucho más lento que el de las margaritas negras. A medida que aumenta el área cubierta por margaritas blancas, se da un enfriamiento, al no haber un agente que absorba radiación solar como lo serían las margaritas negras. Una vez excedidos los rangos de desarrollo óptimo, el área cubierta por margaritas blancas reduce e inmediatamente se genera un calentamiento que permite recuperar la tendencia natural de la temperatura. El cuarto ejercicio me pide que evalúe el impacto de considerar simultáneamente las poblaciones de margaritas blancas y de margaritas negras. Para esto, al correr el script, en la ventana de alimentación de datos no tengo que variar ninguno de los valores por defecto que allí aparecen. Simplemente doy OK y se genera la respectiva gráfica. En la gráfica puedo deducir claramente que al alcanzarse la temperatura mínima del rango óptimo de desarrollo de la margarita negra, aumenta rápidamente el área cubierta por margarita negra y se presenta un calentamiento cercano a los 20 grados centígrados. Con valores de luminosidad ligeramente superiores inicia el desarrollo y la cobertura de áreas por margarita blanca. El efecto simultáneo del decrecimiento del área
cubierta por margaritas negras y el crecimiento del área cubierta por margaritas blancas, me genera un enfriamiento que se puede leer en la gráfica inferior como un rango de cierta estabilidad de la temperatura, pese a la variación de los valores de luminosidad. Una vez por rata de mortalidad desaparecen las áreas cubiertas por ambas margaritas, se genera inmediatamente un calentamiento superior a los 30 grados centígrados hasta recuperar la tendencia natural de la temperatura global. El quinto ejercicio me pregunta de qué manera el resultado depende del valor del albedo terrestre. A lo que podemos responder que el valor considerado en el ejercicio para el albedo terrestre permite que haya un amplio rango de luminosidad en el que la temperatura es propicia para el desarrollo de las margaritas y para que se dé la retroalimentación de diferentes condiciones de albedo y de área cubierta por las margaritas, en la condición total de la temperatura terrestre. El albedo permite también que en valores altos de luminosidad se tengan temperaturas que excedan el rango óptimo de desarrollo de las margaritas, lo que permite ejercer control sobre el crecimiento y desarrollo de esta población. Debemos recordar que para el ejercicio el albedo terrestre y la luminosidad por sí solos generan una tendencia creciente continua de la temperatura, aun sin que medie algún tipo de efecto por presencia de poblaciones como las de las margaritas. En la primera parte del quinto ejercicio se pregunta qué sucedería si ambas margaritas fueran más oscuras que el suelo, para lo cual, al correr el script en la interfaz de alimentación de datos, el valor del albedo para la margarita negra, que es 0.25, también se coloca en el valor del albedo para la margarita blanca. Recordemos que en ejercicios anteriores el desarrollo o la velocidad de desarrollo de las margaritas estaba estrechamente relacionada con el valor del albedo. A menor valor del albedo, más rápido era el desarrollo de las margaritas. Ya en la gráfica, observamos que al alcanzar la temperatura mínima, cercana a los 5 grados centígrados, del rango óptimo de desarrollo, se incrementa rápidamente las áreas cubiertas por margaritas, generándose un calentamiento superior a los 20 grados centígrados, pero también alcanzando más prontamente el límite superior del rango de desarrollo óptimo de las mismas, generándose un decrecimiento de la población, el cual se refleja en la gráfica inferior como un enfriamiento, el cual se equilibra con la temperatura o con la tendencia natural de la temperatura hasta alcanzar su equilibrio. Finalmente, en la segunda parte del quinto ejercicio se pregunta qué sucedería si ambas margaritas fueran más claras que el suelo, para lo cual, al correr el script en la interfaz de alimentación de datos, el valor del albedo para la margarita blanca se colocará también en la casilla del valor del albedo para la margarita negra. Recordemos que cuando hay un mayor valor del albedo, hay una menor velocidad de desarrollo de la margarita. Ya en la gráfica, esto lo podemos corroborar encontrando además que se requieren mayores valores de luminosidad y de temperatura para iniciar tal desarrollo. Cuando el albedo es menor, hay un mayor reflejo de la radiación solar, lo que se refleja en el perfil de temperatura como un enfriamiento, el cual cubre un amplio rango en la gráfica inferior, considerando la velocidad de desarrollo de las margaritas blancas y negras en este caso, que se rompe una vez la rata de mortalidad lleva a cero el área cubierta por ambas margaritas. En este momento, el incremento de la temperatura, el calentamiento es superior a los 30 grados